Gloria al Señor, gloria a Jesús. Damos gracias a Dios por su misericordia, por su amor, por la oportunidad y el privilegio que nos permite estar reunidos una vez más, aunque es de manera virtual, pero es un gozo poder estar ahí todos juntos como familia, unidos como uno solo a través del Espíritu Santo de Dios para celebrar culto a nuestro Dios, porque donde quiera que nosotros vayamos debemos siempre levantar un altar. Y ese altar no es solamente de oración, sino también de adoración, de alabanza, de exaltación a nuestro Dios por sus bondades, por sus misericordias, por todo lo bueno que Él ha sido con nosotros. Damos una cordial bienvenida a todos los amigos, a todos los hermanos que se conectan a través del canal para rendir culto a nuestro Dios. Y yo le invito, hermano, en esta hora que usted comparta el link con las personas que ha de compartirlo y vamos a dedicar este tiempo para gozarnos en la presencia de nuestro Dios. Y vamos a presentar todos juntos este servicio, vamos a pedir del Señor la libertad, que su Espíritu Santo ministre nuestra vida, que podamos alabarle en espíritu y en verdad, pero que también la palabra del Señor sea edificando nuestra vida, confortando nuestra alma, dándonos fuerza para seguir adelante. Padre Celestial, delante de tu presencia estamos, oh Dios, agradecidos por tu amor, tu misericordia, por tu bondad. Gracias, Dios del cielo, porque en tu misericordia, Señor, nos has dado un día más de vida. En tu misericordia, oh Dios eterno, nos has librado de malas noticias, Señor. Solo por tu brazo fuerte estamos aquí en pie, Señor, y podemos seguir adelante, continuando, dando la buena batalla, oh Dios eterno. Muchas gracias por cada uno de mis hermanos allí en casa, a través de la distancia, Señor, por todos aquellos que se conectan para que juntos podamos rendir culto en honor, en agradecimiento a ti, Señor, por todo lo que tú haces a nuestra vida, Señor. Gracias por el privilegio de poder servirte. Gracias por el privilegio de poder estar aquí en tu casa reunidos una vez más, Señor, aunque estemos nosotros nada más. Pero es un privilegio poder participar, Señor, poder ministrar a tu pueblo, estar delante de él, Señor Jesús. Muchas gracias por ese hermoso privilegio inmerecido, Señor, pero gracias porque eres tú quien corona nuestra vida con favores y con misericordia, Dios eterno. A ti venimos, Señor, presentando nuestra vida. Nos hemos gozado en el culto de la mañana, Señor. Nos has permitido, Dios eterno, ahora congregarnos en este momento, Señor, para seguir disfrutando de tu presencia, poder seguir disfrutando de cantarte, de alabarte, Señor, de expresar a ti con nuestros labios el agradecimiento, Señor, y todo lo que hay en nuestro corazón, Padre del cielo. Por eso te pedimos que tu Espíritu Santo siga obrando, que tu Espíritu Santo siga ministrando, que tu Espíritu Santo, Señor, se siga paseando en medio de nosotros, allá en el hogar de cada uno de mis hermanos, Señor. Haya la libertad que hay en tu nombre, Señor Jesús, Padre del cielo. Si algún vecino, Padre celestial, ha puesto música, o si hay algún desorden, Señor, Padre del cielo, toma tú el control de alrededor de cada casa, que podamos unirnos como familia a celebrar, Señor, culto para ti, que podamos unirnos, Señor, en adoración delante de tu trono, oh Dios eterno, Padre celestial. Pero también, Señor, que tu palabra corra, que tu palabra fluya como ríos de agua viva, Señor, pues sabemos que ella es la que nos alienta, ella es la que nos ministra, es la que nos consuela, Señor. Tu palabra dice que ella es medicina a nuestros huesos, es espejo, ella es lámpara que alumbra nuestro camino, Señor amado. Tu palabra es la voz, Señor, que guía nuestra vida, Dios eterno. Por eso te pedimos que desde principio hasta final tu presencia, Señor, fluya de manera especial, sobrenatural. Utiliza a los músicos, Señor, unge sus labios, oh Dios eterno, pues son los encargados de ministrar a tu pueblo, de conducirlos, Señor, para que podamos alabarte, para que podamos honrar tu nombre con cánticos y con himnos espirituales, oh Dios eterno. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos y te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Vamos a tomar la palabra del Señor y vamos a dar lectura a un precioso salmo. Y vamos a leer el Salmo 49.
Este es un hermoso salmo que tiene como título La insensatez de confiar en las riquezas. Y es que, como dice otro de los libros de esta hermosa palabra, debajo del cielo todo es vanidad. Lo que verdaderamente importa y lo que tiene trascendencia es nuestra alma. El resto de las riquezas algún día acabarán, algún día pasarán, pero nosotros seguiremos viviendo aún después de la muerte. Por eso es necesario que cada momento, que cada día de nuestra vida esté dedicado a Dios. Vamos a leer esta palabra del Señor bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oíd esto, pueblos todos, escuchad, habitantes todos del mundo, así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente. Mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Inclinaré al proverbio mi oído, declararé con el arpa mi enigma. ¿Por qué he de temer en los días de adversidad, cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción, pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus habitaciones para generación y generación. Dan sus nombres a sus tierras, mas el hombre no permanecerá en honra. Es semejante a las bestias que perecen. Su camino es locura. Con todo, sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. Como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará, y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer, y el Seol será su morada. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. No temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. Aunque mientras viva, llame dichosa a su alma, y sea loado cuando prospere. Entrará en la generación de sus padres, y nunca más verá la luz. El hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. Gloria a Dios. Qué bueno que el Señor ha tenido de nosotros misericordia y Él ha quitado la venda de nuestros ojos y ha dado entendimiento a nuestra vida para poder comprender lo que dice la palabra, que nuestra vida es como la flor del campo, que está pero luego perece y la sombra ni siquiera queda. Amén. Así que por eso es que nosotros debemos estar agradecidos con nuestro Dios, hermano, por esa salvación tan grande, porque ¿cómo escaparemos si descuidamos este gran regalo, esta gran gracia que el Señor nos ha dado? Amén. Así que vamos a alabar al Señor, vamos a entonar para Él coro, vamos a entrar en un momento de alabanza a nuestro Dios. Disponga su corazón y, como solemos decirle, con mucha alegría y con mucho gozo, con pandero, con danza, vamos a alabar a nuestro Dios. Aleluya. Son como
poder, me guarda con poder, Él está sobre mí, me guarda con poder, Cristo me guarda con poder. Oh, si quiero verle, Salvador, quiero ver su rostro lleno de amor en aquel gran día. Ya pasó todo afán, todo mi pesar. Oh, si quiero ver, Salvador, yo quiero ver su rostro lleno de amor en aquel gran día. Ya pasó todo afán, todo mi pesar. Oh, si quiero ver, Salvador, quiero ver su rostro lleno de amor en aquel gran día. Ya pasó todo afán, todo mi pesar. Oh, si quiero ver, quiero ver su rostro lleno de amor en aquel gran día. Ya pasó todo afán, todo mi pesar. Oh, si quiero ver, quiero ver su rostro lleno de amor en aquel gran día. Ya pasó todo afán, todo mi pesar. Oh, si quiero ver, quiero ver su rostro lleno de amor en aquel gran día. Yo he de cantar, ya pasó todo afán, todo mi pesar. gracias Señor, porque pronto llegará este día en que podremos ver tu rostro cara a cara, Señor. Gracias porque hoy está nuestra redención más cerca que cuando creíamos, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque esa es la esperanza viva que tenemos, Señor. Que nuestra alma no morirá, sino que ella irá a encontrarse contigo. Volverá a ti, a quien le dio el aliento de vida, a quien infundó esa fuerza en nosotros. Gracias, Señor, porque pronto, muy pronto estaremos contigo para adorarte, para exaltarte por siempre y para siempre, para decirte santo, santo, santo. 3 veces santo eres tú, Señor Jehová Dios Todopoderoso, Rey de reyes, Señor de señores, digno y merecedor de toda la gloria, de toda la honra, de toda la alabanza, porque no hay otro Dios como tú, porque ¿quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? ¿Quién otro como tú, Señor, hacedor de maravillas, de prodigios, de milagros? ¿Quién se podrá comparar contigo? ¿Quién como tú, oh gran Dios, soy nuestra roca firme, nuestro sustento? Tú eres Jehová Dios Todopoderoso, y fuera de ti no hay nadie. Tú eres el grande y eres el eterno. Tú eres el único que merece toda la adoración, toda la honra, toda la gloria tuya solamente es, Señor. Por eso rendimos nuestra vida en adoración a ti, rendimos nuestro corazón en adoración a ti, Señor, por lo que hiciste por nosotros, por devolvernos la vida, Señor, por volvernos a esa relación de amor contigo, por
adorar tu hermosura, esperanza de vida, eres tú eres la luz, Señor, tú eres la luz que brilló en las tinieblas, abrió mis ojos, pude ver, mi corazón adora tu hermosura, esperanza de vida, eres tú. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Tú eres el Rey, grandemente exaltado, glorioso por siempre serás. Al mundo que creaste, humilde viniste, pobre te hiciste por amor. Vine a adorarte, vine a postrarme,
que brilló en las tinieblas, abrió mis ojos, pude ver. Mi corazón adora tu hermosura, esperanza de vida, eres tú eres el Rey, tú eres el Rey, grandemente exaltado, glorioso por siempre será. Al mundo que creaste, humilde viste, pobre te hiciste por amor. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. ¿Cómo hemos de pagarte, Señor, el sacrificio que hiciste en la cruz? La misma vida no alcanzaría, Señor, para pagar tu gran amor y tu fidelidad, Señor. Dejaste tu trono de gloria. Nunca comprenderemos ese costo tan alto que se pagó por darme salvación, por darnos vida eterna. Por eso venimos a adorarte, Señor. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Solo tú eres digno de recibir la gloria, Señor. Por eso bendecimos. Adorad al Cordero Santo, adorad al Supremo Rey, adorad al Cordero Santo, adorad a Jesús. Adorad al Cordero
trono con gozo, hacia el cielo las manos alzar, todo pueblo sabrá que unidos amamos al Rey, y vuestras manos alzar, con canto adorar, y vuestras manos alzar, ante su trono con gozo, hacia el cielo las manos alzar, todo pueblo sabrá que unidos amamos al Rey. Adorad al Cordero Santo, adorad al Supremo Rey, adorad al Cordero Santo, adorad a Jesús, adorad al Cordero Santo, adorad al Supremo Rey, adorad al Cordero Santo, adorad a Jesús, y vuestras manos alzad, con canto adorar, y vuestras manos alzad, hacia su trono con gozo, hacia el cielo las manos alzar, todo pueblo sabrá que unidos amamos al Rey, y vuestras manos alzar, un canto adorar, y vuestras manos alzar, ante su trono con gozo, hacia el cielo las manos alzar, todo pueblo sabrá que unidos amamos al Rey. Adorad al Cordero Santo, adorad al Supremo Rey, adorad al Cordero Santo, adorad a Jesús, adorad al Cordero Santo, adorad al Supremo Rey, adorad al Cordero Santo, adorad a Jesús, y vuestras manos alzad, con canto adorar, y vuestras manos alzad, ante su trono con gozo, hacia el cielo las manos alzar, todo pueblo sabrá que unidos amamos al Rey, y vuestras manos alzar, con canto adorar, y vuestras manos alzar, ante su trono con gozo, hacia el cielo las manos alzar, todo pueblo sabrá que unidos amamos al Rey, y vuestras manos alzar, con canto adorar, y vuestras manos alzar, ante su trono con gozo, hacia el cielo
todo pueblo sabrá que unidos amamos al Rey, que unidos amamos al Rey, que unidos amamos al Rey. Levantamos tu nombre, oh Dios altísimo, en esta tarde, porque solo tú eres digno de adoración. Agradecemos tu gran misericordia y tu amor, porque dejaste tu trono de gloria, Señor, por venir a buscarnos, para podernos dar redención, Señor. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte, te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme, tu nombre levantaré, me deleito en adorarte, te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme, dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte
has dejado todo, lo dejaste todo por amor a nosotros, Señor. Como dice tu palabra, que es el hombre para que tengas de él misericordia y el Hijo del Hombre para que le visites, porque ese es tu amor, Señor, tu grande y tu bondadoso amor para con nosotros, Señor Jesús. Muchas gracias, Padre Celestial, porque como dice allí la Escritura, en un versículo que todos nos sabemos desde escuela dominical, dice que de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera que se entregó a sí mismo por nosotros, siendo inocente, llevó nuestra culpa y llevó nuestra maldad. Y antes de pasar al mensaje de la palabra del Señor, vamos a orar por nuestra nación, vamos a pedirle a Dios misericordia por nuestro país. Están habiendo una serie de disturbios, no solamente en la capital, aquí en Bucaramanga también hubieron algunos, así que necesitamos pedirle al Señor misericordia, que así como esta luz de Cristo llegó a nuestra vida, a nuestro hogar, también sea sobre cada uno de los hogares de las personas que habitan en este país. Padre Celestial, delante de ti, oh Dios eterno, venimos con un mismo propósito, Señor, presentarte nuestra nación, esta tierra a la cual tú has bendecido y has dado tanto, Señor. Esta tierra, oh Dios eterno, que ha visto tu gloria, que ha visto tu poder, que conoce de ti, Señor amado. Una vez más venimos a rogar misericordia. Una vez más venimos a pedirte, Señor, que tengas de ella misericordia, Señor. Sabemos que tu palabra nos dice que el enemigo ha venido para matar, robar, para destruir, pero que tú has venido para dar vida y vida en abundancia, Señor. Sabemos que el enemigo tiene cegadas a las personas, por eso no pueden ver, Señor, por eso no pueden razonar, porque sus mentes y sus corazones han sido entenebrecidos por el pecado. Oh Dios eterno, pero pedimos misericordia para nuestra nación. Tú eres el único que puede obrar, destruir las obras de las tinieblas, aquellas cosas que se entretejen en lo oculto, Señor, aquel pensamiento inicuo, aquellas maquinaciones del enemigo para destruir, Señor amado, a nuestro país, para destruir, Señor amado, a las personas. Tu palabra dice que tú no quieres la muerte del que muere, tú quieres que todos procedan al arrepentimiento, Señor, pero el enemigo los tiene allí atados en cárceles espirituales, Señor, y tú eres el único que puede romper ataduras, ligaduras, Señor. Tú eres el único que puede dar el razonamiento a aquellas mentes, a aquellos corazones, oh Dios eterno. Por eso pedimos misericordia para nuestro país. Misericordia sobre nuestros gobernantes, Señor. Padre del cielo, que seas tú obrando, Señor, nuestros 32 departamentos, Señor, desde la Guajira hasta el Amazonas, oh Dios eterno. Glorifícate, Señor amado, obra, Padre celestial. Ata, Señor amado, todo principado, toda potestad de las tinieblas en contra de nuestro país, oh Dios eterno. Que la sangre de Cristo Jesús cubra esta nación, que la sangre de Cristo Jesús de Nazaret bañe nuestra nación, que tu palabra siga siendo predicada, Señor, que tu palabra corra con poder, con gloria, Señor, sobre nuestra nación, en cada pueblo, en cada ciudad, en cada valle, en cada vereda, en cada campo, Señor. Que tu palabra, oh Dios eterno, florezca, que ella dé el fruto, que cumpla con el propósito para el cual tú la envías, oh Dios eterno. En el nombre de Cristo Jesús entregamos, Señor, nuestro país, nuestros gobernantes, nuestros líderes, Señor, en tus manos, oh Dios eterno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, yo dejo por este lugar a nuestra hermana Merari, que trae la palabra del Señor. Dios les bendiga. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Dios les bendiga. En esta tarde, hermanos, damos gracias a Dios por su grande amor, por la misericordia y la bondad que ha tenido con cada una de nuestras vidas. Damos gracias a Dios porque una vez más nos concede el honor y el privilegio de unirnos a través de esta transmisión
en su nombre, para honrarle y glorificarle, para darle alabanza a nuestro Dios, pero también para oír el consejo de la palabra del Señor. Vamos en esta tarde a pedirle al Señor que Él sea el que nos hable a través de su bendita y eterna palabra. Padre, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por tu grande amor, tu grande bondad, por la misericordia que has tenido con cada una de nuestras vidas, Señor. Gracias por este día que nos has regalado, Señor, ya esta tarde que va terminando, pero gracias porque en este día hemos visto tu bendición, tu gracia, tu bondad con cada una de nuestras vidas, Señor. Y en esta hora una vez más pedimos la bendición tuya para que seas tú hablando a nuestras vidas a través de tu palabra, para que tomes el control de las huestes celestes de alrededor de este templo, de este lugar, pero también de la casa de cada uno de mis hermanos o donde se encuentren escuchando esta transmisión, que tengas tú el control, Señor, todo aquello que quiera estorbar, que quiera impedir que prestemos atención a tu bendita palabra, que nuestro corazón se cierre para no oír o entender o atesorar tu palabra. Todo esto sea quitado, reprendido en el nombre de Jesús. Toda obra de las tinieblas, Señor, todo lo que Satanás trama para quitar nuestra atención de tu palabra, en el nombre de Jesús reprendemos toda obra de las tinieblas y confesamos, Señor, la bendición, la libertad que tu Espíritu Santo nos da para poder oír tu palabra, recibirla, entenderla y atesorarla. Pongo mi vida en tus manos, Señor, úsala conforme a tu grande amor, conforme a tu gracia y a tu bondad. En el nombre de Jesús, amén. Gloria al Señor. Quiero invitarles, hermanos, a abrir sus Biblias en la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Bendito sea el nombre del Señor. El capítulo 2, y quiero leer el versículo 3, que de ahí me voy a enfocar, podríamos decir que en una palabrita nada más. Y dice la palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Bendito sea el nombre del Señor. Y vamos a mirar, hermanos, en esta tarde bajo el tema la apostasía. Bendito sea el nombre del Señor. Y en este capítulo 2 de esta carta del apóstol Pablo, estos primeros versículos nos hablan precisamente, como tiene su título, la manifestación del hombre de pecado. Y cuando nosotros miramos este capítulo, esta parte, pues el apóstol Pablo nos habla, nos muestra de las señales de la venida del anticristo. Hay unas señales, hay más señales, pero aquí vamos a encontrar estas tres señales que nos advierten o que hablan de que cuando sucedan estas cosas es porque ya comienza el reinado, digámoslo así, del anticristo. El tiempo que va a estar el anticristo enredando al mundo, engañando al mundo. Y podemos ver nosotros, hermanos, que a diferencia del arrebatamiento de la iglesia, la venida del anticristo sí se nos dan algunas señales. Mientras que cuando nosotros vemos que el arrebatamiento de la iglesia no dice el tiempo, no da señales, solamente nos da la palabra del Señor. El apóstol Pablo habla del arrebatamiento y dice que seremos arrebatados. Pero dice que este día será como ladrón en la noche,
que no avisa cuándo va a llegar, viene inesperado. Es por eso la necesidad de que el cristiano y que todas las personas vengan al arrepentimiento y el cristiano camine en esa salvación que el Señor nos ha dado, camine en honestidad, en verdad, que en realidad haya recibido la salvación. Porque aquí vamos a mirar, hermanos, que cuando realmente nuestro corazón no es sincero delante de Dios, entonces vamos a correr el riesgo, el peligro de ser engañados. Porque solamente cuando un corazón realmente está rendido a Dios, ese corazón rendido a Dios se aparta del pecado, porque entiende su nueva naturaleza. Y al entender esa nueva naturaleza en Cristo, al entender que espiritualmente volvemos a vivir, entonces camina de acuerdo a esa vida que ha recibido. Y todo aquel que camine de acuerdo a esa vida, entonces cuando suceda este momento, no le tomará por sorpresa. No será para él como ladrón en la noche. ¿Por qué? Porque lo ha estado esperando. Es la manera como el verdadero Hijo de Dios, el que realmente es salvo, vive. Todos los días esperando en qué momento viene el Señor. Y de acuerdo a esto es que vive. Pero aquella persona que no tiene esa seguridad de salvación, vive jugando con su vida y no se afirma por no tomar una decisión, porque recuerde lo que hemos estado hablando en otras ocasiones, que arrepentirse es volverse. Entonces, no puede ser posible que una persona que se arrepiente continúe en el pecado. Teniendo esto claro, hermanos, vamos a mirar esas 3 señales que el apóstol Pablo da aquí en este capítulo de lo que va a suceder antes de que se manifieste el hombre de pecado o el hombre de iniquidad o el anticristo. Van a suceder 3 cosas y nosotros hoy nos vamos a enfocar solo en una, pero podemos ver el misterio de la iniquidad. Bendito sea el nombre del Señor. También podemos ver la apostasía y también podemos ver que será quitado de en medio quien al presente lo detiene, o sea, detiene o impide que el anticristo empiece su gobierno. Y lo primero que nosotros encontramos que se nos habla es de el misterio de la iniquidad. Ahora, este misterio de la iniquidad que ya está obrando en el mundo, pero que se ha de intensificar. Mire lo que el apóstol Pablo decía en su tiempo. En el versículo 2, bendito sea el nombre del Señor, el versículo 7, del capítulo 2 dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien en el presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces nos habla que este misterio de la iniquidad ya está en acción, y estaba en acción desde los días de Pablo, pero este misterio de iniquidad ha estado en acción desde que hizo caer al hombre. Solo que en la medida que ha pasado el tiempo se ha intensificado. Cuando vino nuestro Señor Jesucristo, nosotros podemos ver todo lo que hizo el enemigo para dañar el plan de redención. Pero nuestro Señor Jesucristo fue triunfante, venció. Pero aunque lo venció, el enemigo ha seguido trabajando y ha seguido
obrando de una manera que ha engañado al ser humano para que se siga rebelando contra Dios, pero ahora de una manera más abierta y podríamos decir de una forma más descarada, porque ya es una manera en que lleva al ser humano, y no solo al ser humano, quiere llevar también a los conocedores de la palabra del Señor a que nos rebelemos contra Dios. Es por esto, hermanos, lo que les estaba diciendo hace un momento. El que tiene clara su posición, el que tiene claro que es salvo, entonces esta persona no se deja engañar, porque esta persona que tiene claro su salvación vive dependiendo de Dios todos los días. Porque precisamente el enemigo lo que logró en el huerto del Edén fue hacer que el hombre se sublevara contra el gobierno de Dios, contra la autoridad de Dios, y tomara una independencia de Dios. El enemigo quiere que el hombre siga ahí, pero todo aquel que ha entendido el problema del pecado, el problema que nos metió con Dios, y que la única solución es nuestro Señor Jesucristo, y que hemos recibido a Cristo y hemos aceptado esa salvación, cuando entendemos lo grande del perdón de Dios a cada una de nuestras vidas, entonces entendemos que necesitamos depender todos los días de Dios para no ser engañados por nuestro enemigo, porque nuestro enemigo es astuto y va a querer seguirnos engañando. Pero el Señor ha traído libertad a nuestras vidas para mostrarnos la realidad del pecado. Cuando nosotros no queremos renunciar a ese pecado, sino que queremos seguir en ese deleite del pecado, es ahí donde la persona corre el riesgo de ser engañado por el enemigo y de mantenerse ahí engañado. Es ahí, hermano, donde nosotros podemos caer en una religiosidad. Ahí el enemigo nos tiende la trampa. Y a veces nosotros hacemos cosas que creemos que las hacemos para Dios, pero realmente solo lo hacemos por religiosidad, por cumplir un rito, pero nuestro corazón no está ahí. Para que nuestro corazón esté ahí, necesitamos amar al Señor, amar a Dios. Es lo que Él nos pide. Por eso el Señor nos pide en el primer mandamiento de amar al Señor sobre todas las cosas. Eso nos dijo nuestro Señor Jesucristo. Ahí resumió todo lo que es correspondiente a nuestra relación con Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y es la importancia, hermanos, para no ser engañados. Porque cuando realmente amamos a Dios, queremos honrar a Dios. Y entonces vamos a querer estar bajo el gobierno de Dios. Pero cuando realmente nosotros no amamos a Dios, vamos a querer seguir complaciendo nuestros deseos. Y nosotros podemos ver que este misterio de iniquidad es lo que está haciendo hoy. Usted puede ver, hermanos, cómo este engaño de Satanás, cómo el enemigo trabajando, hoy podemos encontrar hasta que ha usado los gobiernos para hacer leyes en contra de los principios de Dios. Porque hoy encontramos ya los gobiernos que han aprobado los matrimonios fuera del contexto bíblico, fuera de entre un hombre y una mujer. Ese es el contexto bíblico. Eso es lo que Dios mandó. Pero las leyes ya aprobaron matrimonio fuera de eso. Eso no es matrimonio. Pero las leyes de los hombres ya dijeron que sí.
Porque ¿quién manipula? ¿Quién trabaja detrás de todo esto? El enemigo. Este misterio de iniquidad que cada día quiere llevar al hombre a rebelarse más contra Dios. Vemos, hermanos, cómo el Señor en su palabra claro nos habla del principio de la vida, pero cómo el misterio de iniquidad ha logrado cambiar este principio y hacer creer otras cosas y supuestamente otros valores y supuestamente defendiendo los derechos de la mujer. ¿Y qué han hecho? Matar inocentes. Y entonces se ha legalizado. Y parece una ironía, pero es la realidad de la vida. Si a una persona que ya ha vivido años, alguien le quita la vida, a ese se le penaliza, a ese se le castiga. Pero aquel que se mete con el ser más indefenso, que es un bebé, a ese se protege. Es tan terrible cuando se habla del tema del aborto, cómo se matan, cómo se sacrifican, cómo torturan a los niños. Y el mundo se escandaliza, y no estoy diciendo que esté bien, no, está mal. Que a otra persona se le mate torturándolo, eso está terrible. Y se hacen protestas, ahora mismo pasó esto aquí en nuestro país, por una persona que se le fue la mano a las autoridades y esta persona murió de una manera trágica, terrible. Cuánta protesta y cuántas cosas, pero cuántos niños matan en el vientre, cuántos niños están acabando, cuántos niños mueren torturados a diario en nuestro país, y por eso no hay voces de protesta. Protestamos por las cosas naturales, y está bien que se conserve la naturaleza también, porque es parte de lo que Dios nos ha mandado, pero se protesta más por eso que por el derecho a la vida de unos niños inocentes. ¿Por qué? Porque ahí está el misterio de iniquidad, haciéndole creer al hombre cosas diferentes a los principios que Dios nos mandó, a la palabra que Dios nos mandó. Ese es el oficio del enemigo, y bien organizado que ha estado Satanás. Pero todo este misterio de iniquidad ha estado trabajando desde hace tiempo atrás. Si usted va a mirar la agenda de el GLT, bueno, esta agenda de lo del género, si usted va a mirar, hermanos, estos últimos años pero si uno se pone a mirar la historia de eso, va a encontrar que este plan, por eso se llama una agenda, esto lo planearon desde hace tiempo atrás. Cómo poco a poco iban a ir metiendo, incluyendo, metiendo cosas. Y hoy en día está mal visto a una persona que piense conforme nos lo manda nuestro Dios, conforme a la palabra del Señor. Y entonces nos dicen que homofóbicos. No es así. Nos hablan de que no respetamos, pero ellos, ¿de qué respeto hablan si tampoco están respetando? Nosotros sí estamos respetando los principios de Dios, respetamos a las personas, pero no aceptamos eso que hacen, esa condición, ese pecado, porque eso es pecado. No lo aceptamos. Pero como el enemigo, pero todo esto, hermanos, es preparando el camino, la plataforma para el anticristo. Por eso este misterio de iniquidad que ya está operando, como lo dijo el apóstol Pablo, pero cada día se va intensificando. ¿Y qué es lo que nosotros vemos? Estamos viendo la realidad de esto. Y si antes era secreto, ahora no es secreto. Ahora es muy común para nosotros escuchar que se diga que se necesita un hombre que gobierne todo esto, que tome el control del mundo entero. ¿Qué es esto? Todo este plan que está manejando
este misterio de iniquidad. Esta actitud secreta de los poderes ocultos del mal, que son evidentes en todo el mundo, aumentarán hasta que lleguen a su clímax en el ridículo completo y el desacato de las normas y mandamientos que se consideran sagradas en la Biblia. ¿No es lo que estamos viendo, hermanos? Estamos viendo cómo estas personas, todo esto, ridiculizan a nosotros los que creemos en los principios bíblicos. Cómo ridiculizan la palabra del Señor, cómo se burlan de la palabra del Señor, cómo se burlan de los mandamientos del Señor, cómo los ponen y cómo, vuelvo y digo, están llevando al completo desacato de las normas bíblicas, de los mandamientos del Señor. Tanto, hermanos, que esto se ha metido en las iglesias, en el llamado pueblo de Dios. Debido a un espíritu prevaleciente de este pecado, del pecado, el amor de muchos se enfriará. Nos lo dice la palabra del Señor en Mateo 24, 10, 12, pero Lucas 18, 8 también nos habla. Y nos habla, hermanos, de que a pesar de esto, hay un remanente que se mantiene fiel al Señor y que este remanente mantiene la doctrina de Cristo, la doctrina bíblica, la doctrina que nos enseñaron los discípulos que andaron con nuestro Señor Jesucristo. A través de estos creyentes es el medio por el cual la iglesia sigue luchando espiritualmente con la espada del Espíritu, como nos dice allí en Efesios 6:11, donde se nos invita. Vamos a mirar ahí la palabra del Señor, que se nos invita, hermanos, a tomar las armaduras del cristiano, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Necesitamos vestirnos de esas armaduras, hermanos, para poder mantenernos fiel y no ser presa de todo este misterio de iniquidad, todo esto que se está moviendo, porque, hermanos, todo este misterio de iniquidad no es otra cosa que rebelarse contra Dios y preparar el camino para el gobierno del anticristo. Pero la segunda señal que miramos aquí en lo que el apóstol Pablo nos está diciendo es la apostasía, y es donde yo me quiero detener un poco más, porque es algo que viene más con nosotros, con la iglesia, para ver lo que está pasando con la iglesia, porque vuelvo y digo, hermano, lo que le estaba diciendo hace un momento, este misterio de iniquidad se ha metido en la iglesia a través de la apostasía. ¿Cuántos líderes espirituales, pastores, cantantes que de pronto en un momento predicaron la palabra del Señor, predicaron la santidad, hablaron de vivir para Dios, de honrar a Dios, de verdad vivir la vida cristiana, hoy lo han cambiado? Hoy ya no hablan de esa manera y hoy ya son aliados y ya están hablando de la unidad de las iglesias, pero no una unidad como nos manda nuestro Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo sí habla de una iglesia unida y Él nos mandó, pero dice que sean uno, pero en Cristo, que esa unidad, al estar nosotros unidos con Cristo, nos identificamos con Cristo y seguimos la doctrina de Cristo. Pero esta unidad que están buscando los hombres es una unidad para empezar a aceptar
todas las ideologías que trae el ministerio de iniquidad. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros podemos ver que este misterio de iniquidad, con lo que más ha trabajado el corazón del hombre, es con el humanismo. Este misterio de iniquidad lleva a centrarse al hombre en el hombre. Entonces, si el hombre se centra en el hombre, ¿para qué Dios? Y por eso hablan todo del hombre, por eso hablan de que derechos de esto, derechos de aquello. Pero vuelvo y digo, ¿y quién defiende los derechos de los bebés, de los niños que están en su estado más inocente y más indefenso? ¿Quién los defiende a ellos? Si alguien abandona a un niño, eso es terrible y se busca, y eso está bien que se castigue. Pero ¿por qué no hay el mismo rechazo a quien tortura a su hijo en su propio vientre y le permite a otra persona que haga eso? Todo esto lo ha planeado el misterio de iniquidad, haciéndonos creer, en este caso a las mujeres, que el derecho del cuerpo lo tengo yo y que esto y que aquello. Pero hermanos, si le hiciéramos caso a la palabra del Señor, esta humanidad tendría un sexo responsable, como lo dice la palabra del Señor, dentro del matrimonio. Y no tendrían por qué suceder todas estas cosas si el hombre acatara la palabra del Señor. Y hay gente que utiliza este pretexto para decir, pero si Dios existe, ¿por qué permite todo este mal? Es que el problema no es decir que esa es la prueba, que Dios no existe porque hay la maldad. El problema es que la maldad existe porque en el corazón del hombre no existe Dios. No está la presencia de Dios, es por la ausencia de Dios en la vida del ser humano. Por eso es que hay la maldad, por eso es que hay el pecado. No porque entonces vayamos a decir que por eso Dios no existe. Es un error, es una equivocación. Pero desafortunadamente, vuelvo y digo, hermanos, esto se ha metido en la iglesia. Entonces, la apostasía, ¿qué significa apostasía? Significa partida o partido, caída o abandono. Entonces, por eso hablamos de la apostasía. Es abandonar la ley de Dios, es abandonar la palabra del Señor, es dividirnos, es apartarnos de Dios, es querer seguir el hombre lejos de Dios. Y aquí, hermanos, entonces vamos a mirar que en los últimos días muchas de las iglesias profesantes se apartan de las verdades bíblicas. Porque hay muchas iglesias que se dicen cristianas, que tienen la palabra del Señor, que cargan la Biblia, pero no hablan de lo que dice la palabra del Señor. Se han apartado de la doctrina de Cristo y de los apóstoles, porque los apóstoles enseñaron lo que el Señor les enseñó. Y nosotros podemos ver que tanto Cristo como el apóstol Pablo describieron un cuadro deprimente de la condición moral y espiritual y doctrinal de gran parte de la iglesia visible al concluir la época actual. Nuestro Señor Jesucristo, como el apóstol Pablo, lo dijeron. Si usted mira y miramos, vamos hermanos allí al Evangelio de Mateo. Bendito sea el nombre del Señor. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, mire, dice la palabra del Señor en el versículo 5:
porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. En el versículo 10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Es por eso, hermanos, que nosotros podemos decir que porque una persona haga milagros, haga señales, no todo tenemos que decir que es de parte de Dios. Porque recuerde que el enemigo, hay ciertas cosas que las puede hacer. Recuerde usted cuando Moisés fue delante del faraón. Hubieron muchas cosas que los magos, los encantadores, los adivinos lo hicieron. Y con esto confundían al faraón. Pero ya hubieron en otras que no pudieron. Pero es por eso, hermanos, que es triste ver que la iglesia de hoy va tras los milagros, cuando los milagros deberían ir detrás de la iglesia. Encontramos cristianos que donde digan, ay, aquel fulanito que lo usa el Señor en milagros, porque a todos decimos que es el Señor, y corren para allá. Pero si usted le cree a Dios, ¿por qué no se arrodilla y le dice, Señor, tú eres médico, tu palabra lo dice, que tú eres mi sanador, sáname? Porque vamos tras las personas, pero cuando hacemos esto es porque no tenemos una claridad de lo que enseña la palabra del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Encontramos, hermanos, que esa apostasía dentro de la iglesia tendrá dos dimensiones. La primera es la apostasía teológica. Y aquí vamos a ver, hermanos, que es la desviación y el rechazo de parte o de toda la enseñanza original de Cristo y los apóstoles. O sea, se rechaza bien sea una parte o toda la doctrina de Cristo y de los apóstoles. Eso es apostasía teológica, se aparta. Es por eso, hermanos, que nosotros no podemos clasificar solo hablar de un tema. Tenemos que hablar de todo. Pero usted encuentra que hoy el único tema es bendición, pero no bendición en el concepto bíblico, sino bendición en el concepto de nosotros. Porque en el concepto de nosotros la bendición son las añadiduras, pero en el concepto de Dios la bendición es la misma presencia de Él en nuestras vidas. Ese es el verdadero concepto de bendición. Pero el ser humano, como solo le interesa o como es lo que hoy se está promoviendo, porque todo esto viene de ese plan del misterio de la iniquidad, satisfacer los deseos del corazón del hombre. Y no es que sea malo tener deseos, no, hermanos, porque el Señor nos creó así. ¿Dónde está el problema de nuestros deseos? Cuando hay un desorden en ellos. Entonces, el desorden o el deseo desmedido de conseguir las cosas
es donde se convierte en problema para nosotros. Porque no es malo que usted desee una casa para vivir con sus hijos, con su familia. Pero ¿dónde está el problema? Cuando ese deseo se vuelve desmedido. Cuando usted ya una casa no le sirve, tiene que tener 2 o tiene que tener 3, tiene que tener 4. Y empieza esa obsesión por tener y por tener casas. Ya hay un desorden desmedido. Eso en todas las cosas que nosotros deseamos pueden llegar a convertirse en un desorden. Y cuando hay un deseo en nosotros, ya es desmedido, es un desorden, eso ya no está bien en nosotros. Y eso es lo que lleva el misterio de la iniquidad. Cuando se centra en el hombre, es a satisfacer todos los deseos del hombre. Y en esa satisfacción de todos los deseos del hombre es donde viene la apostasía en la iglesia, porque para satisfacer todos los deseos de nosotros, lo que nos pide nuestro deseo, nuestra humanidad, tiene que apartarse de Dios, no tiene que tener en cuenta los principios de Dios. Pero la palabra del Señor nos muestra la manera correcta de cómo controlar todos esos deseos, porque todo ese deseo desordenado es lo que debemos llevar a la cruz de Cristo, dejarlos ahí, y la palabra del Señor es lo que nos va a enseñar a nosotros cómo vivir la manera correcta de vivir, de relacionarnos con Dios y con el prójimo. Pero el hombre, el misterio de iniquidad, ¿a qué quiere llevar? A que nos rebelemos contra Dios. Y la manera de rebelarnos contra Dios es precisamente salirnos del gobierno de Dios. Y entonces cuando la iglesia empieza a manejar un humanismo, cuando la iglesia empieza a manejar, es que yo me merezco esto, hermano, usted se merece. Esta es la vida que usted se merece porque usted es un buen cristiano, porque usted vive. Entonces estamos hablando de merecimientos y nos olvidamos del propósito de Dios. Nos olvidamos de que nosotros necesitamos ser trabajados y procesados por Dios. Nos olvidamos que nosotros como hijos de Dios hemos sido llamados con un propósito, y es anunciar el reino, vivir como hijos del reino de Dios, no de satisfacer nuestros deseos. El Señor nos provee, nos da, y aún, hermanos, a veces nos da mucho más en esas añadiduras, pero en otras ocasiones no tanto, porque Él nos conoce y sabe que nosotros cuando empezamos a tener, queremos más y queremos más, y esto nos lleva a olvidarnos de nuestro Creador, nos lleva a olvidarnos de nuestro Dios, nos lleva a rebelarnos contra Él. Si nosotros miramos, hermanos, la palabra del Señor, miren lo que nos dice en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, o sea, la negarán, la rechazarán, la abandonarán, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, doctrinas que del mismo misterio de iniquidad que viene del mismo infierno se empiezan a dar y se empiezan a meter. Y hermanos, recuerde que Satanás desde el huerto del Edén ha venido torciendo la palabra del Señor, y eso es lo que el enemigo hace. Es por eso, hermanos, que nuestro Padre Celestial nos enfoca tanto y nos habla del atender a la palabra del Señor, de estudiar la palabra del Señor. Porque a veces, hermanos, creo yo que el gran problema de la iglesia es porque la iglesia se dedicó a dejar
que los pastores enseñen la Biblia, que estudien la palabra del Señor y que ellos enseñen. Y nosotros aprendemos de lo que ellos enseñan. Entonces, cualquier cosa que ellos enseñen, la creemos porque decimos, bueno, si es el pastor. Pero hermanos, la palabra de Dios es la que no se equivoca. Nosotros los seres humanos fallamos, nos equivocamos. Algunos tienen unas apreciaciones en unas cosas, otros tienen otras. Pero la palabra de Dios es la palabra de Dios. Y si nosotros venimos y pedimos al Espíritu Santo, Él nos va a guiar, Él nos va a enseñar. ¿Por qué tanta falsa doctrina hoy? Porque los cristianos nos volvimos perezosos para leer y estudiar la palabra del Señor. Y no queremos sacar tiempo para estudiar la palabra del Señor. Solo tengo tiempo para trabajar. Pero si nosotros miramos la palabra del Señor, el Señor nos dio tiempo aún para dedicar para Él. Que nosotros no lo saquemos y no lo apartemos es problema de nosotros. Pero ¿por qué se carga tanto de trabajo? Si nosotros vamos a ver, hermanos, hoy la gente se ha hecho esclava del trabajo. Y muchos se han hecho esclavos del trabajo voluntariamente. Porque vuelvo y le digo, es un deseo de tener y de tener más y de tener más. Pero no hay ese mismo deseo y ese mismo anhelo de crecer en la vida cristiana, donde sí debería haber ese deseo de cada día crecer más en la vida cristiana. Y luego entonces son engañados por doctrinas de demonios. Y la gran mayoría, hermanos, por no querer renunciar al pecado. Porque si en un lugar le dicen, no, como usted está bien, Dios lo acepta así. Y eso es verdad, hermanos. Dios nos acepta como lleguemos. Pero su amor es tan grande por nosotros que Él nos procesa, nos transforma, porque es necesario. Llegamos de cualquier manera al Señor, pero Él es el que nos hace a imagen y semejanza de su Hijo, hasta llegar a la medida del varón perfecto. Él obra, Él trabaja en nuestra vida, porque es verdad, como somos tenemos que llegar al Señor, y así como estamos y como somos tenemos que venir a Él. Pero todo el que viene al Señor en sinceridad y en arrepentimiento tiene un cambio en su vida. Bendito sea el nombre del Señor. Los falsos dirigentes ofrecerán salvación y gracia barata y pasarán por alto las exigencias de Cristo, del arrepentimiento, la separación de la inmoralidad y la fidelidad a Dios y a sus normas. Harán que nos apartemos de ella, o sencillamente lo que le estaba diciendo, hermanos, el hecho de dejar de predicar un tema de la palabra del Señor, ya con eso nos están engañando. Porque al no mostrarnos todas las cosas, al no hablarnos del pecado, al no hablarnos de nuestro compromiso con el Señor, al no enseñarnos cómo debemos vivir ahora en la nueva vida que hemos adquirido, porque la misma palabra del Señor es la que da esas pautas. Todo eso lo debemos aprender, porque recuerde, en 2 de Corintios dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Cuando nace un niño, hay que enseñarlo, hay que instruirlo, y ese niño va a hacer lo que se le enseñe, lo que se le instruya. Eso mismo pasa con el niño espiritual. Cuando nosotros nacemos de nuevo, ese niño es guiado, es dirigido, pero ahora es según el Espíritu, debe ser enseñado, y por eso
esa nueva criatura debe aprender a vivir en esa nueva naturaleza que ha adquirido. Y por eso debemos aprender todo lo que la palabra del Señor habla, no quedarnos en unas cosas. El apóstol Pedro, en segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 1, empieza diciendo: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Versículo 17. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para las cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones de los que verdaderamente habían huido, de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido de alguno es hecho esclavo del que lo venció. Entonces, hermanos, el apóstol Pedro aquí también nos habla sobre el tema, sobre estos falsos maestros, sobre todo esto que vendría en la apostasía, sobre cómo engañarían, sobre lo que hacen, que no les importa. Hay a muchos que no les importa el tema de la salvación, no les importa la vida de las otras personas, porque si no les importa la de ellos mismos, menos les va a importar a la de los demás. Entonces, toman el evangelio por negocio, toman el enseñar la palabra del Señor por negocio, porque a esto le puedo sacar buen fruto, porque puedo volverme famoso, puedo volverme rico, puedo volverme esto. ¿Y qué hacen? Cambian la palabra del Señor, porque como la gente lo que quiere escuchar es que le digan que como están bien, que su manera de vivir así está bien y que así va para el cielo y así va a entrar al cielo, y que usted es tan bueno que se merece las cosas buenas. Y como eso es lo que la gente le gusta escuchar, pues ¿dónde va a ir la gente? Donde le hablan lo que le gusta oír. Pero como veíamos en la mañana, cuando es una palabra que amarga el vientre, porque cuando se nos dice la verdad, cuando el Espíritu Santo nos habla, Él siempre nos habla de frente. Y cuando nos habla esa palabra donde nos dice lo que de nosotros no está bien, no nos gusta esa palabra, tenemos que ser honestos, no nos gusta. Pero si nos amarga el vientre, cuando nosotros comemos algo que nos parece dulce a nuestra boca, a nuestro paladar de pronto, pero cuando nos cae mal y nos amarga el vientre, ¿qué hacemos nosotros? Buscamos una solución para sentirnos bien, una medicina. Entonces, cuando el Señor nos está hablando que nos amarga el vientre, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Arreglar eso que el Señor nos está diciendo, porque esa palabra es medicina para nosotros, para que nosotros podamos andar conforme a lo que el Señor nos está hablando, a lo que el Señor nos está diciendo. Les interesa son populares
evangelios falsos que se centran en los deseos humanos y en metas egoístas, como lo estaba diciendo hace un momento, donde todo se centra en el hombre, en cada uno de nosotros. Inclusive, hermanos, nosotros encontramos de que en muchas ocasiones los cultos se hacen para que la gente se sienta bien, para que la gente no se sienta incómoda. Se canta lo que a la gente le gusta para que la gente se sienta bien y no se vaya de la iglesia. Para que sigan viniendo, se canta lo que la gente quiere, como quieren que se cante. Y muchas cosas se hacen con tal de tener a la gente a gusto, con tal de tener a la gente contenta. Y entonces es donde viene la pregunta, bueno, entonces el culto ¿para quién es? ¿Para quién estamos haciendo el culto que estamos ofreciendo? ¿Para la gente? ¿Para los que vienen a la congregación se sientan bien? ¿O es para Dios? Y si es para Dios, entonces yo debo entender que la alabanza, la honra y todo es para Dios. Que el mismo hecho de yo sentarme a escuchar la palabra del Señor es para la gloria de Dios, porque Él me está corrigiendo. Y aunque me amargue el vientre, tengo que recibir esa palabra. Y entonces podemos decir, hermanos, que en muchas ocasiones esto de que nos sentimos bien, no, nos sentimos mal, porque cuando se nos saca el pecado a relucir, aquello que estamos haciendo, aquellos que somos nosotros, no nos gusta. Y hasta a veces nos vamos enojados. Bueno, cuando nos congregábamos aquí, a veces allá en la casa nos quedamos enojados. Y a veces es tanto el enojo que mejor me salgo y apago la transmisión y no sigo, porque estoy enojado, porque es que esa palabra, porque es que no saben decir otra cosa. Pero hermano, ¿cómo vamos a dejar de hablar del pecado si es una realidad de nosotros? Y si es el problema que nosotros tenemos que nos separe de Dios. Porque vuelvo y digo, el pecado, el problema del pecado ya está solucionado en Cristo. Pero si nosotros no queremos aceptar la solución, sigue estando esa barrera ahí para mí. Entonces, hay que hablar del tema. ¿Por qué, hermanos? Porque es que el Señor quiere la salvación de todos. El Señor no quiere que nadie se pierda. Por eso el Señor nos habla, porque sus hijos debemos vivir mostrando las virtudes de Él y no viviendo como los que viven en tinieblas, porque ya no somos de allá, ya no pertenecemos allá. Entonces debemos nosotros hablar la palabra de Dios como es, no podemos salirnos de ella. Debemos vivir esta palabra bendita. Mire lo que nos dice en 2 de Timoteo. Bendito sea el nombre del Señor. Capítulo 4, versículos 3 y 4. Prohíben casarse y mandan abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participe de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. El apóstol Pablo nos viene aquí a hablar de que muchos, por alcanzar sus metas o por lo que quieren o por lo que están deseando que sus iglesias, sus asistentes crezcan y crezcan en número, pero no hay un verdadero interés de cómo se está creciendo espiritualmente, o sea, la calidad de la vida de cada uno de nosotros. Otros van a poner normas
estrictas y van a poner cosas que Dios no ha mandado. No es posible, porque ponen cosas que hay que hacer esto o que hay que dejar de hacer aquello para ganar la salvación. Entonces esto es obras y se está negando el valor del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ya sabemos, hermanos, somos salvos por gracia, no por las cosas que hagamos. No hay nada que nosotros podamos hacer para ser salvos, pero porque somos salvos debemos tener una manera diferente de vivir. No podemos vivir de la misma manera que vivíamos antes de recibir la salvación. No se puede, porque vuelvo y le digo, hermano, si usted tiene una seguridad de salvación, entonces usted está entendiendo, el problema del pecado es serio, pero Dios me perdonó, cambió mi identidad. Yo he muerto al pecado, y si he muerto al pecado quiere decir que yo no tengo una vida activa en el pecado. Como humano puedo fallar, sí, pero eso no es pretexto para dedicarme a seguir llevando la vida que yo llevaba antes. Porque vuelvo y digo, hermanos, la misma palabra del Señor nos lo muestra. Mi naturaleza cambió. Ahora vivimos guiados por el Espíritu de Dios. Eso lo debemos entender, hermanos. Realmente, hermanos, habría mucho más que decir sobre este tema de la apostasía, porque también encontramos el segundo punto, apostasía moral. Y aquí habría mucho que decir de esto de la apostasía moral, porque vamos a terminar diciendo que es la interrupción de la revelación salvadora que tiene en Cristo y lo vuelve al pecado y a la inmoralidad. Lo que estamos hablando es olvidarnos de lo que el Señor ha hecho, y es decirle a la gente, no, pero venga, no sea extremista, usted puede seguir haciendo eso, usted puede seguir en esa vida y hacer que la gente vuelva al pecado cuando ya hemos sido libres de ello. ¿Por qué volver? No. Si realmente hemos muerto al pecado, estamos muertos al pecado. Pero muchas de estas personas van a querer llevar a las personas a vivir en esta inmoralidad, de volver al pecado, de volver a hacer lo que desagrada al Señor. Y otros pueden predicar con esta moralidad, pero ellos mismos no viven una vida que agrade al Señor, como el Señor se lo dijo en muchas ocasiones a los escribas y a los fariseos, sobre su manera de vivir, que le exigían a los demás cuando ellos mismos no vivían lo que le exigían a los demás. Es por eso, hermanos, que nosotros no podemos exigirle a los demás. Sencillamente lo que tenemos que hacer es mirar lo que nos dice la palabra del Señor y vivir de acuerdo a la palabra del Señor, y pedirle al Señor que sea Él el que nos ayude a vivir conforme a la nueva vida en Cristo que hemos adquirido, y que nos ayude a todos para poder serle fiel al Señor y no pecar contra Él, no fallarle a nuestro Señor. Pero que si pecamos, podemos venir al Señor, podemos pedirle perdón, Él nos perdona. Pero la palabra del Señor dice que hay que apartarnos del pecado para alcanzar misericordia. Vuelvo y le enfatizo, recuerde, hermanos,
que arrepentirnos. Por eso es importante enseñar qué es arrepentirse. Recuerde que arrepentirse es volverse. Que si iba para allá, cambio de dirección y ahora voy para allá. Entonces no estoy haciendo lo mismo. Tengo que cambiar. Debe haber un cambio en mi vida. Eso es volvernos a Dios, arrepentirnos de verdad. Y cuando nos arrepentimos de verdad, nos humillamos delante de Dios, vamos a querer vivir bajo el gobierno de Dios. Vamos a querer honrar a Dios. Y nuestros deseos y pasiones desordenadas ya no son desordenadas, porque ya la hemos llevado a la cruz de Cristo. Y allá lo hemos dejado crucificado, esos deseos desordenados. Y cuando alguno se quiere, entonces, Señor, esto no puede estar en mí. Pero, desafortunadamente, hermanos, lo que nosotros hoy estamos viendo en el mundo de hoy, en la iglesia de hoy, es que se ha alejado mucho de lo que dice la palabra del Señor. Por eso, hermanos, una vez más, el Señor nos insta a leer, a estudiar la palabra del Señor. Porque por eso aquí, en el versículo cuando leímos, decía que si fuere posible, aún a los escogidos se engañaría. ¿Qué quiere decir eso? No es posible. ¿Por qué? Porque los escogidos dependen de Dios. Los escogidos están en comunión con Dios, están estudiando la palabra del Señor, están mirando eso que me están enseñando, ¿de verdad lo dice la Biblia? ¿De verdad es lo que me está mandando Dios? ¿Realmente qué me están dejando de enseñar? Y vamos a la palabra y vamos a hablar con Dios y a decirle: Señor, ayúdame a vivir la vida cristiana. Hoy, cada día que nos levantamos le decimos: Señor, hoy, este día que tú me has regalado, gracias, pero hoy ayúdame a vivir honrándote. Ayúdame a vivir bajo tu dirección, bajo tu soberanía. No nos dejemos engañar, hermanos. Estos tiempos que estamos viviendo son tiempos peligrosos, son tiempos difíciles, donde sobre todo la apostasía, vuelvo y le digo, toman la palabra del Señor para decir cosas que la Biblia no dice. Estudiemos la palabra del Señor. Hablemos con el Señor. Rindámonos realmente delante de Él para no caer en la apostasía, porque la apostasía, recuerden, es apartarnos de la fe, es dividirnos de la fe. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por tu grande amor, tu grande bondad y tu grande misericordia. Gracias porque tú eres bueno y porque tú eres fiel. Dios eterno, ten misericordia de nosotros, de tu iglesia. Levanta tu verdadera iglesia, Señor, para que anunciemos este mensaje tuyo, esta palabra tuya, y que cada persona que pueda oír, Señor, el mensaje de vida, lo que realmente dice tu palabra, puedan ser redargüidos por tu Espíritu Santo. Tu iglesia podamos ser movidos y entender la necesidad que hay de estudiar tu palabra para no ser engañados de los falsos maestros, de los falsos cristos, para no ser engañados por doctrinas de demonios, para no ser engañados, Señor, sino que podamos mirar en tu palabra y podamos mantenernos de ese ejército tuyo que sigue combatiendo con la espada del Espíritu, que sigue, Señor, peleando la buena batalla, que sigue ahí, Señor, firme en la fe,
no negando la fe, sino sirviéndote a ti, permaneciendo y ahí diciéndote todos los días: Señor, yo dependo de ti. Permíteme crecer en ti, afirmar mi fe en ti y no morir, no volver atrás, no retroceder, no ser engañado, Señor. Que aún, Señor, yo pueda ayudar a otros que están siendo engañados a ver en tu palabra, motivarles a otros a leer tu palabra, escudriñarla, para que vean lo que dicen las Escrituras. Espíritu de Dios, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y te damos gracias por este tiempo que nos has regalado y que nos has permitido, Señor, estar en tu presencia, alabando tu nombre, escuchando tu palabra, pero también dejando delante de ti nuestras peticiones, nuestras quejas, nuestras necesidades. Padre, sobre todo espiritualmente necesitamos que nos avives. Creo que esa es la principal petición que tendríamos toda tu iglesia. Que nos des fuerza, Señor, que fortalezca nuestras vidas, que nos avives espiritualmente, pero también en nuestras necesidades materiales, físicas, económicas, Señor. Nuestras necesidades de salud las ponemos delante de ti, Señor. Te presento a la hermana Edilia, Señor. Pon tu mano sanadora, toca su cuerpo, Señor. Tú eres poderoso para obrar, para glorificarte, conforme a tu bondad, a tu gracia, a tu misericordia, Señor. Reprende toda obra de las tinieblas, todo espíritu de enfermedad, y pon tu mano sanadora sobre ella, Señor. Sobre la hija de la hermana Miriam también, Señor, Patricia. Pon tu mano sanadora sobre ella. Glorifícate de una manera especial sobre la vida de la hermana Marianela, Señor. Pon tu mano poderosa sobre nuestra hermana Odilia también, Señor. Glorifícate de una manera especial en Carolina, Señor. Todos los hermanos que estén enfermos, que estén afectados de salud, pon tu mano sanadora, tu mano de poder. Glorifícate, Señor. Todos los que están en las clínicas, en los hospitales, Señor, o aún en sus casas, Señor, enfermos, tú eres grande en misericordia, en bondad, Señor, para obrar en esas vidas, en esos corazones, con el propósito que tú has permitido todas estas cosas. Obra en sus vidas, glorifícate de una manera especial, Señor. También, Señor, dejamos en tus benditas manos todas las necesidades económicas, todas las necesidades de cada hermano, cada hermana que presenta su petición delante de ti, Señor. Glorifícate, Señor, en este país, glorifícate en esta ciudad de Bucaramanga. Ten misericordia del mundo entero. Ten piedad de esta humanidad, Señor. A tu fiel cuidado entregamos nuestras vidas en esta noche. Que la gracia y la misericordia tuya sean con nuestras vidas. Guarda nuestros sueños, Señor. Y si mañana nos regalas la vida, que podamos honrarte y podamos bendecirte. Y si nos regalas la semana, sea una semana de bendición, donde tú bendigas la obra de nuestras manos, nuestros trabajos, Señor, donde tú proveas en cada necesidad, donde tú, Señor, nos ayudes sobre todo en nuestra vida espiritual a seguir creciendo y a vivir agarrado de tu mano, confiando en ti, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Gloria al Señor. Bien, hermanos, no olvidemos el culto de oración el día martes a las 7 de la noche. El jueves el culto de enseñanza a las 7 de la noche. El sábado, culto dirigido por los jóvenes. El domingo, si el Señor nos vuelve a conceder este privilegio, la escuela dominical a las 9 de la mañana y en la tarde el culto a las 4 de la tarde. Dios les bendiga, Dios les guarde y que tengan una feliz noche.